Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast académico. Estamos emocionados de tenerlos aquí para explorar un tema vital, la función pública y la organización administrativa del Estado. Hoy, tenemos el honor de dar la bienvenida al maestro Eliot Malagón, quien nos guiará a través de un análisis profundo utilizando como estudio de caso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como INEGI. Este es un viaje que no querrán perderse. Antes de sumergirnos en el tema, déjenme adelantarles algunos puntos clave que abordaremos de manera determinante. 1. Vamos a revisar los elementos esenciales de la investigación realizada sobre la función pública del Estado, centrándonos en cómo el INEGI desempeña un papel fundamental en este aspecto. 2. Identificaremos las diferentes formas de organización administrativa, explorando cómo estas estructuras afectan la gestión gubernamental. 3. Señalaremos ejemplos concretos de cada tipo de organización administrativa a nivel federal para ilustrar mejor su funcionamiento. 4. Analizaremos la determinación de la actividad del Estado, examinando cómo se manifiesta a través de sus funciones y acciones. Con estos puntos en mente, prepárense para sumergirse en un análisis profundo y esclarecedor sobre cómo funcionan los entresijos del gobierno y cómo estas estructuras impactan nuestras vidas. Sin más preámbulos, démosle la palabra al maestro Eliot Malagón. Muchas gracias, doctora Crystal, por esta presentación y esta bienvenida. Soy el maestro Eliot Malagón, estudiante del doctorado en Administración de la Universidad de IEXPRO, donde me encuentro cursando la materia Seminario de Política y Legislación bajo la dirección de la doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres. El día de hoy, 28 de abril, desde Chapala, Jalisco, vamos a estar hablando y explorando a profundidad la función pública y la organización administrativa del Estado, utilizando como estudio de caso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más conocido simplemente como INEGI, una pieza clave en la estructura gubernamental de México. La función pública y la organización administrativa son vitales para entender cómo funcionan los gobiernos y cómo se implementan las políticas públicas de manera eficaz. Este análisis no solo es esencial para los estudiantes y profesionales del derecho y la administración pública, sino que ofrece a cualquier ciudadano herramientas para entender mejor cómo se gestionan los recursos y las políticas en los niveles gubernamentales más altos. Absolutamente de acuerdo, maestro Eliot. La función pública y la organización administrativa son como el motor detrás de las políticas públicas. Son las estructuras que las hacen posibles. Para entenderlas, es clave investigar los elementos que componen tanto la función pública del Estado federal como del estatal. Podría mencionar los elementos de la función pública del Estado federal o estatal y asimismo mencionar cuáles son aquellos que se derivan del estudio de caso de la INEGI. Por supuesto que sí, doctora. Mira, la función pública del Estado, tanto a nivel federal como estatal, incluye varios elementos esenciales que permiten su operación y cumplimiento de objetivos. Estos elementos son, en primer lugar, la legislación, que es la creación y modificación de leyes que rigen la sociedad. Después tenemos la ejecución, que es la implementación y administración de políticas públicas, la jurisdicción, que es la administración de justicia y resolución de conflictos, la fiscalización, que es la supervisión y control del uso de los recursos públicos y cumplimiento de las normativas, el servicio público, que viene a representar la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía, como salud, educación, seguridad y más. Y también tenemos la transparencia y rendición de cuentas, cuyo objetivo es garantizar que las acciones del gobierno sean accesibles y claras para los ciudadanos. Estos elementos son fundamentales para asegurar el buen funcionamiento y la legitimidad del gobierno en sus diferentes niveles. Ahora bien, hablando de la INEGI, su objetivo principal es suministrar datos estadísticos y geográficos de alta calidad que son esenciales para la planificación y evaluación de políticas públicas a todos los niveles de gobierno y para el público en general. La investigación de la función pública del Estado federal o estatal
especialmente cuando se enfoca en instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, incluye varios elementos clave. Aquí menciono algunos de los más importantes. Primeramente, el marco legal y normativo. Estudiar las leyes, reglamentos y normativas que rigen la operación del INEGI. Esto va a ser muy importante como revisión de su creación, las funciones asignadas por la ley y las obligaciones y derechos que tiene dentro del marco del Estado. Cuando hablamos de los objetivos y las metas institucionales, cuyo propósito es analizar los objetivos estratégicos del INEGI, cómo estos se alinean con las políticas públicas federales o estatales y cómo se establecen sus metas de desempeño. Ahora bien, cuando hablamos de procesos y operaciones, lo cual se manifiesta en cómo se examina el INEGI para recopilar, procesar y difundir información estadística y geográfica. Esto puede incluir métodos de recolección de datos, tecnologías utilizadas y, por supuesto, procedimientos para asegurar la calidad y confiabilidad de los datos. Bien, es importante mencionar la rendición de cuentas y la transparencia para poder evaluar los mecanismos de rendición de cuentas a los que está sujeto el INEGI, incluyendo reportes, anualidades, auditorías externas e internas y, por supuesto, las evaluaciones de desempeño. Ahora bien, cuando hablamos del impacto y la relevancia social, es trascendente mencionar cómo la investigación para la información producida por el INEGI va a impactar en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones tanto a un nivel federal como estatal. Esto también puede incluir un análisis de cómo la sociedad va a utilizar esta información y cómo impacta la participación ciudadana y colaboración. Bueno, se van a considerar las formas en las que el INEGI interactúa con otros entes gubernamentales a través de la academia, la sociedad civil y otros grupos de interés para mejorar la calidad y utilidad de la información que proporciona. Y por último, voy a mencionar la innovación y la adaptación tecnológica, que es el poder estudiar cómo el INEGI se adapta a los cambios tecnológicos y cómo incorpora nuevas tecnologías para mejorar su capacidad de recopilación y análisis de datos. Estos elementos ayudan a comprender cómo el INEGI desempeña su función dentro del contexto del Estado y su impacto en la administración pública y la sociedad en general. Es claro que la función pública del Estado, ya sea a nivel federal o estatal, engloba varios elementos cruciales para su operatividad y para alcanzar sus metas. Desde la legislación hasta la transparencia y rendición de cuentas, cada aspecto juega un papel importante en el funcionamiento y la legitimidad del gobierno. El INEGI, por su parte, tiene como objetivo principal proporcionar datos estadísticos y geográficos de alta calidad, fundamentales para la planificación y evaluación de políticas públicas. Para entender mejor su función, es crucial analizar aspectos como su marco legal, objetivos institucionales, procesos operativos, rendición de cuentas, impacto social, participación ciudadana y adaptación tecnológica. Ahora, maestro Elliot, ¿podría hablarnos sobre cómo identificar las formas de organización administrativa respecto al INEGI? Claro que sí, doctora. Mira, la organización administrativa del Estado puede adoptar diversas formas y cada una de ellas tiene un papel específico en cómo las entidades como el INEGI operan dentro del marco gubernamental. Las principales formas de organización administrativa son la centralización, la descentralización y la desconcentración. A continuación explicaré cómo cada una se vincula con el INEGI. En primer lugar, la centralización. En una estructura centralizada, todas las decisiones administrativas y la gestión de los recursos se concentran en una sola entidad o nivel de gobierno. Esto no es característico del INEGI como entidad, pero puede influir en cómo el INEGI interactúa con otras partes del gobierno federal que operan bajo un modelo centralizado, como la Secretaría de Gobernación. El INEGI, aunque opera de manera autónoma, debe alinear sus actividades políticas con las directrices y objetivos más amplios establecidos por el gobierno central. Ahora bien, hablando de la descentralización, el INEGI es un ejemplo claro de una entidad descentralizada. Como organismo descentralizado, tiene autonomía operativa y de gestión, lo que significa que puede tomar decisiones clave sobre sus operaciones sin intervención directa del gobierno central. Esta forma de organización es fundamental para el INEGI, permitiéndole funcionar eficientemente y responder de manera ágil a las necesidades de información y estadísticas en todo el territorio nacional.
La descentralización ayuda al INEGI a adaptarse mejor a las condiciones locales y a generar datos que son más representativos y útiles para diversas aplicaciones a nivel local y regional. Ahora bien, hablando de la desconcentración, aunque el INEGI en sí es una entidad descentralizada, dentro de su estructura puede aplicar principios de desconcentración. Esto implica delegar autoridad y responsabilidades a oficinas regionales o locales, permitiendo una mayor eficiencia y efectividad en la recolección y el procesamiento de datos a nivel regional. Las oficinas regionales del INEGI pueden adaptar sus operaciones y enfoques a las especificidades y necesidades de las regiones que cubren, mejorando así la precisión y relevancia de los datos recopilados. Por lo tanto, el INEGI como organismo autónomo se inscribe principalmente en la categoría de descentralización. Interactúa con elementos de centralización y desconcentración en su operación diaria. Esto permite al INEGI combinar la eficiencia y autonomía de una entidad descentralizada con la capacidad de adaptarse localmente a través de la desconcentración, asegurando que pueda cumplir su misión de proporcionar datos precisos y útiles que informen la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y en el sector público en general. Me parece, maestro Elliot, que ha proporcionado una buena descripción de cómo las formas de organización administrativa del Estado impactan en el funcionamiento del INEGI. Es fascinante ver cómo la combinación de centralización, descentralización y desconcentración influye en la capacidad del INEGI para recopilar y procesar datos de manera efectiva y eficiente. La autonomía operativa del INEGI como entidad descentralizada es crucial para su capacidad de respuesta ágil a las necesidades de información en todo el país, mientras que la desconcentración a nivel regional permite adaptarse a las particularidades locales. Esta combinación única de estructuras administrativas le permite al INEGI cumplir con su misión de proporcionar datos precisos y relevantes para la toma de decisiones en todos los niveles del gobierno y más allá. Me gustaría que pudiera decirnos algunos ejemplos de cada organización administrativa a nivel federal y después cómo se relacionan o contrastan con el INEGI. Claro que sí, doctora. Voy a proporcionar un ejemplo de cada forma de organización administrativa a nivel federal de México y luego explicaré cómo cada una se relaciona o contrasta con el INEGI. Por la parte centralizada tenemos como ejemplo a la Secretaría de Gobernación, la SEGOP. Esta entidad administra políticas internas a nivel nacional desde un punto central, manteniendo una estructura en la que todas las decisiones importantes son tomadas en la cúpula y ejecutadas a nivel nacional sin delegación significativa de poderes. ¿Cuál es la conexión con el INEGI? Aunque el INEGI es autónomo, necesita coordinar ciertas actividades con la SEGOP, especialmente en asuntos que involucran políticas nacionales donde los datos del INEGI son fundamentales. Por ejemplo, el INEGI proporciona datos estadísticos que pueden ayudar a la SEGOP en la planificación y evaluación de políticas de seguridad interna y desarrollo social. Ahora bien, un ejemplo descentralizado sería el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, como ya lo hemos mencionado. El organismo descentralizado del INEGI goza de autonomía administrativa y técnica para operar a lo largo del país, facilitando su misión de recopilar, analizar y distribuir información estadística y geográfica crucial para este país. El propio INEGI es el ejemplo de la descentralización, una estructura que le permite recopilar datos de manera eficiente y efectiva, adaptando sus métodos y operaciones a las varias necesidades y características de diferentes regiones de México, lo que asegura que la información sea representativa y útil para decisiones a todos los niveles de gobierno. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de descentralizado, el cual vendría siendo el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Las oficinas regionales del SAT, aunque parte de una estructura más amplia, tiene poderes para tomar ciertas decisiones administrativas y operativas a nivel regional, permitiendo que se adapten a las condiciones locales y específicas y manejar los asuntos fiscales con mayor flexibilidad. Aunque el INEGI es principalmente descentralizado, también aplica principios de desconcentración en su estructura interna, similar al SAT, por ejemplo. Las oficinas regionales del INEGI tienen cierta autonomía para gestionar la recopilación y procesamiento de datos específicos de su región, lo cual es crucial para mantener la relevancia y precisión de la información estadística en contextos locales variados. Estos ejemplos ilustran cómo
diferentes formas de organización administrativa operan dentro del gobierno federal mexicano y cómo el INEGI, a través de su estructura descentralizada y prácticas desconcentradas, se integra y complementa estas formas para cumplir con su misión esencial de proporcionar datos confiables y precisos que son vitales para la planificación y ejecución de políticas públicas en México. Muchas gracias, maestro Elliot, por su respuesta. Ahora podría explicarnos sobre la determinación de la actividad del Estado. Claro que sí, doctora. La determinación de la actividad del Estado se refiere a cómo el gobierno, a través de sus diferentes entidades y funciones, interviene y administra diversas áreas de la vida pública para cumplir con sus objetivos y responsabilidades. Esas actividades se manifiestan en las funciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales del Estado. El INEGI, como parte de esta estructura, juega un rol crucial en la actividad administrativa del Estado mexicano, principalmente a través de la recolección, análisis y distribución de datos estadísticos y geográficos. La función administrativa del INEGI es cumplir con varias funciones administrativas que son esenciales para la determinación y el cumplimiento de las actividades del Estado, incluyendo la recolección de datos, puesto que el INEGI realiza censos y encuestas como el Censo Nacional de Población y Vivienda cada 10 años, además de otras recolecciones de datos sobre diversos temas como economía, educación, salud y empleo. El análisis y la publicación de datos, ya que además de recolectar datos, el INEGI los procesa y analiza para convertirlos en información útil que pueda ser utilizada para la planificación y evaluación de políticas públicas, el establecimiento de metodologías y estándares, puesto que el INEGI también desarrolla metodologías y estándares para la recolección y análisis de datos, asegurando que la información sea confiable, consistente y comparable a lo largo del tiempo y entre diferentes regiones del país. Esto es crucial para la credibilidad y la utilidad de los datos proporcionados. Y por último, quiero mencionar el soporte a la toma de decisiones, pues los datos y el análisis proporcionado por el INEGI son utilizados no solo por el gobierno, sino también por el sector privado, investigadores y la sociedad en general para tomar decisiones informadas. Esto abarca desde la formulación de políticas hasta la planificación empresarial y la investigación académica. El impacto del INEGI en la determinación de la actividad del Estado es fundamental, ya que por medio de este se puede impactar en diferentes áreas. Por ejemplo, la política y la gobernanza, el desarrollo económico, la planificación urbana y regional, la transparencia y responsabilidad. En conclusión, la actividad del Estado mexicano en cuanto a su función administrativa se beneficia enormemente de la labor del INEGI. Este organismo no solo aplica políticas dictadas por el gobierno, sino que también facilita la creación de nuevas políticas a través de la provisión de datos e información que permiten una gestión efectiva de recursos y la implementación de políticas públicas fundamentadas en evidencia. Gracias, maestro Elliot, por esa explicación tan detallada sobre la función pública y la organización administrativa del Estado, y cómo el INEGI desempeña un papel fundamental en este contexto. Sin duda, ha sido una conversación esclarecedora que nos ha brindado una comprensión más profunda de estos temas tan relevantes para nuestra sociedad. También agradecerles a ustedes, queridos oyentes. Les agradecemos por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta exploración profunda sobre la estructura gubernamental y el impacto del INEGI en nuestra vida cotidiana. Recuerden que el aprendizaje nunca termina, y la próxima semana estaremos de vuelta con otro fascinante episodio. Así que no se pierdan nuestro próximo programa, donde continuaremos explorando temas de importancia para entender mejor nuestro entorno y nuestras instituciones. Hasta pronto, y que tengan una excelente semana llena de aprendizaje y reflexión. Los saluda su amiga la doctora Cristol. Maestro Elliot, finalizamos con sus palabras, por favor. Le agradezco mucho, doctora Cristol, por permitirme colaborar con su programa, y a los radioescuchas que están sintonizando este podcast, les deseo lo mejor y espero que tengan una excelente semana. Hasta pronto.